Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Arabia Saudí, así que como siempre vamos a hacer aquí una buena previa a lo que es ese circuito para que entendamos un poco mejor dónde están las claves, que podamos seguir mejor la carrera y demás. Así que hoy analizamos los datos más importantes, echamos un vistazo también a las diferencias que hay con respecto a Bahrein, sobre todo porque es la segunda carrera, así podemos saber qué es lo que podemos coger como referencia a Bahrein y qué quizá no tanto, y ya mañana pues hablaremos del pilotaje, de cómo se traza cada curva, y pasado mañana hablaremos sobre los setups, ¿no? Cómo hacer un buen reglaje a un coche Fórmula 1 para adaptarlo a un circuito con unas características tan especiales como es este circuito de Jeddah. Y antes de empezar, solo recordaros que en Level Up Academy tenéis tarifa plana de curso para que aprendáis todo lo que queráis sobre mecánica, sobre Fórmula 1, sobre aspectos deportivos, sobre telemetría, reglajes. Además, esta semana estamos terminando el curso de reglajes para rally, un curso muy interesante que además nos enfoca todo esto de los reglajes que ya hemos visto en otros cursos al mundo del rally, de los tramos y demás, poniendo especial hincapié, pues diferencia entre rally de asfalto, rally de tierra, en estilos de pilotaje y demás. Así que ese curso que estamos terminando esta semana es especialmente interesante, echarle un buen vistazo. Si empezamos con los datos, vamos a empezar por la longitud del trazado en sí, las distancias y demás, y como veis es uno de los circuitos más largos que tenemos en el calendario, tan solo por detrás de Spa-Francorchamps. Esto va a condicionar mucho una cosa que llamó mucho la atención en el Gran Premio de Bahrein también, y es el undercut, que ya vimos coches por todas partes intentando el undercut para ganar alguna posición y demás. ¿Por qué puede ser especialmente interesante en un circuito de estas características, de esta longitud? Pues porque si vas más de 6 kilómetros con un neumático nuevo, más ventaja vas a poder ganar. Lo que pasa es que influyen otras cosas también, como puede ser los tiempos por vuelta y como puede ser también la degradación. En este caso no vamos a tener una degradación tan alta como Bahrein, por lo tanto quizá el undercut tenga una importancia casi similar o incluso un poquito más baja. Ya digo por eso de que la degradación no es tan importante. No es que sea de los circuitos en los que menos degradación hay precisamente, pero si lo comparamos con Bahrein sí que hay bastante menos. Luego vamos a dar 50 vueltas, que son poquitas por supuesto, y eso pues también nos hace contextualizar la importancia que puede tener ir con una vuelta de más o una vuelta de menos en las estrategias, porque al fin y al cabo si vas 2 vueltas de retraso en cuanto a porcentaje de toda la carrera es más importante que ir 2 vueltas de retraso en una carrera que tenga por ejemplo 70. Así que de esta manera podemos contextualizar un poquito mejor las estrategias que quizá nos encontremos el domingo. Y un par de datos más respecto a las distancias de este circuito de Jeddah. El primero, la distancia a la primera curva es muy baja, por lo tanto la salida no es tan importante, algo que puede ser una gran noticia para Red Bull porque ambos Red Bull en Bahrein salieron peor que los dos Ferrari. Entonces esto puede ser una gran noticia para Red Bull porque es más importante la clasificación, que ahí Ferrari también puede sacar un poquito de provecho, pero luego sobre todo va a ser importante la primera vuelta, cómo gestiones las distancias de las primeras curvas de velocidad media y velocidad alta, así que ahí quizá Red Bull sí que pueda sacar un poquito más de ventaja. En cualquier caso, la clasificación muy importante porque luego la salida no lo es tanto, aunque en el resto de la carrera pues hay muchas oportunidades de adelantamiento porque hay muchas zonas de DRS, como veremos mañana. Y el otro dato de distancia importante, la distancia total de carrera, es bastante distancia, o sea, todas las carreras más o menos recorren una distancia similar, pues estamos siempre en estos 306, 308 kilómetros, porque al final se cuadra el número de vueltas con la longitud del circuito, lógicamente teniendo también en cuenta el de tiempo por vuelta. Entonces tener una distancia de carrera más larga, al fin y al cabo va a hacer que los pilotos recorran más distancia y por supuesto también sus máquinas, sus coches. Por lo tanto, quizá tengamos también más fallos de fiabilidad porque al fin y al cabo dar 3 vueltas en 6 kilómetros supone dar 18 kilómetros. Sin embargo, si das 3 vueltas en 5, pues das 15 kilómetros. Entonces esa diferencia del final, cuántas vueltas está dando cada uno, tanto en entrenamientos libres como luego por supuesto en carrera, va a hacer que todo el coche sufra más, quizá especialmente las unidades de potencia, que son las partes más sensibles, pero todo el sistema mecánico del coche puede sufrir y quizá veamos algún fallo de fiabilidad por ahí, alguna sorpresa en algún equipo. Siguiente punto, el tema de las curvas. Tenemos muchísimas curvas, son 27, y esto hace que aunque tengamos un circuito de los más largos del calendario, como hemos visto antes, tenemos tal cantidad de curvas que hace que si hacemos este ratio de siempre de cuántas curvas por kilómetro de circuito hay, nos sale un circuito muy denso en cuanto a curvas, y además está bastante desequilibrado en cuanto a curvas a izquierda y curvas a derecha. Pero esto de la cantidad tan ingente de curvas tiene truco, y es que si nos fijamos en la cantidad de curvas lentas que tenemos, pues hay 2 hacia un lado y 1 hacia el otro, exactamente igual que teníamos en Bahrein, que lo veis un poquito más arriba. Si nos fijamos en la curva de velocidad media, aquí sí que Bahrein tiene muchas más que Arabia Saudí, y si nos fijamos ahora en las curvas de alta velocidad, aquí es donde el circuito de Jeddah destaca por encima. Y con esto puede ser, bueno, si de curva lenta las mismas, de velocidad alta y más en uno, y de velocidad media y más en otros, más o menos con la misma diferencia, ¿por qué en uno hay 27 curvas y en otro tan solo hay 15? Pues es porque hay muchas curvas que ni siquiera se pueden considerar de velocidad alta, sino que se consideran incluso rectas. De hecho, hay un par de curvas que entran dentro de una zona de DRS, para que entendáis lo abiertas que llegan a ser estas curvas. Por lo tanto, no suponen un reto
ni siquiera para la mecánica del coche, muy poquito para los neumáticos, no vamos a decir nada, pero sí que muy poquito, y por supuesto tampoco para los pilotos. O sea que, aunque el número de curvas sea muy grande, tiene truco. Hay muchas que son completamente a fondo y se consideran incluso como si fuese recta, al menos en el ámbito más práctico, ¿no?, del número de la curva. Así que la gran diferencia con Bahrein es que allí teníamos muchas curvas de velocidad media y aquí tenemos muchas de alta velocidad, sin contar luego aparte las que son como si fuesen una recta. Tema de los frenos. Muy poco importantes, hay muy poquitas frenadas porque la mayoría de curvas son a fondo, levantando un poquito el pedal del acelerador ya la puedes trazar sin problemas, entonces aquí los frenos pasan a un segundo plano por completo. Hay un par de frenadas fuertes, además son seguidas porque además son las que corresponden a la última y a la primera curva, que cuando hablemos de los reglajes aquí vamos a poner especial hincapié también al tema de los frenos, y esto hace que al final vayamos muy poco porcentaje de la vuelta tocando ese pedal del freno. Como os podéis imaginar, temperatura media de los frenos muy baja, la máxima también es muy baja, por lo tanto no hay ningún pico alto. Y donde tenemos el problema en la temperatura mínima, que es muy baja, y pensáis, bueno, pues estupendo, porque así sí que no vamos a tener problemas de sobretemperatura, no van a echar fuego los frenos, pero esto es un problema, porque los frenos tienden como a cristalizarse, ¿no?, que es como un poco el término que se suele utilizar. Entonces, el problema en Jeddah no es bajar la temperatura de los frenos, sino evitar que bajen demasiado, porque eso hace que pierdas mucha eficiencia. Especialmente cuando te enfrentes a la última frenada, puedes llevar los frenos a muy baja temperatura, tienes que frenar muchísimo, entonces esa frenada quizá no sea nada eficiente por culpa precisamente de que has llegado con una temperatura de frenos muy baja. Así que, curiosamente, aquí el problema de los frenos no es mantenerla por debajo del máximo, sino mantenerla por encima del mínimo. Así que, como os podéis imaginar, el otro pedal es bastante más protagonista, el del acelerador. Vamos, muchísimo porcentaje de vuelta acelerando a fondo, casi llegando al 80%, esto es un porcentaje muy alto, y esto además viene acompañado de rectas muy largas, por lo tanto los circuitos en los que más tiempo y más porcentaje de vuelta vamos engranando la última marcha, es decir, el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1, algo muy importante por supuesto de cara a los reglajes, que también haremos especial hincapié en eso, y al final pues nos encontramos un circuito de velocidad media muy alta. Apenas hay zonas de baja velocidad, tenemos muchísima recta, tocamos muy poquito los frenos, las curvas son de alta velocidad, entonces al final es un circuito donde prima la velocidad punta y no tanto el rendimiento en curva de velocidad media o velocidad baja, como hemos visto antes. Y ya para terminar, en cuanto al giro de volante, que es casi anecdótico, pues bueno, sí que nos encontramos valores bastante parecidos al circuito de Bahrein, porque en cuanto a la media estamos bastante abajo, por lo tanto si vamos calculando cuánto estamos girando a un lado y a otro, independientemente de si es izquierda o derecha, pues nos sale que el giro medio es bastante bajo, luego vamos un porcentaje importante de la vuelta con el volante totalmente recto o apenas unos grados a un lado y hacia otro, que esto es como si fuese recto, porque evidentemente 0,00 grados prácticamente nunca vamos a estar. Entonces, casi rectos, vamos a decirlo así, vamos un gran porcentaje de la vuelta, y luego el giro máximo tampoco es muy alto, lo que significa que no hay un punto en el circuito en el que tengamos que meter muchísimo giro, porque las curvas más lentas, que son la última y la primera, pues no son del todo cerradas, no llegan a ser horquillas del todo quizá, y además el trazado es bastante ancho, por lo tanto puedes abrir muchísimo tu trazada, redondear la curva y no tienes que meter un volantazo muy cerrado, como puede ser por ejemplo la curva 1 de Bahrein. Así que ya veis, un circuito muy distinto al de Bahrein, ya entenderéis un poquito mejor en qué nos podemos fijar cuando hablemos del pilotaje y de los reglajes mañana y pasado mañana respectivamente, así que si no estáis suscritos pues os invito a que os suscribáis, porque así pues no os perderéis ninguno de estos análisis y tendréis el contexto perfecto para disfrutar y entender mejor el Gran Premio de Arabia Saudí. Así que nada, como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a los que ya están en Level Up Academy aprendiendo conmigo, los que no lo estéis pues echadle un vistazo y nos vemos pronto.